Hola a todos y a todas. En la clase de hoy vamos a ver qué es una magnitud física. Empezaremos por dar una definición. Por magnitud física entendemos pues toda aquella propiedad de la materia que puede ser medida. Es decir, utilizando una serie de sistemas conseguiremos obtener un valor numérico para definir un valor de esa magnitud. Ejemplos. Pues el primero que podemos trabajar es la longitud. La longitud es una magnitud que podemos medir con un metro o con una regla. La magnitud es longitud. El aparato de medida sería el metro o la regla. Otro ejemplo lo tendríamos en la masa. La masa es una magnitud que se puede medir utilizando simplemente una balanza o un peso. La balanza es el aparato con el que medimos la magnitud, que es la masa. ¿Y las unidades? Pues el kilogramo. Otro ejemplo es el tiempo. Es una magnitud que podemos medir utilizando un reloj o un cronómetro. La temperatura es otra de las magnitudes muy utilizadas, sobre todo en estos tiempos, y se puede medir utilizando un termómetro. La belleza, sin embargo, no es una magnitud, no puede ser medida, es algo subjetivo. ¿Qué pasa si tomamos la temperatura utilizando un aparato, como un termómetro, de un determinado cuerpo? Pues lo haga yo o lo haga otra persona, la medida, si el procedimiento aplicado es correcto, la medida será la misma. No pasa lo mismo con la belleza, la bondad, la maldad, ya que todo esto no son magnitudes físicas, por tanto no los podemos medir. Hemos estado hablando de medir. Bueno, es interesante saber o tener claro qué es lo que entendemos por el proceso de medir. Pues básicamente, desde un punto de vista de la física y química, medir es hacer una comparación. Comparar, digamos, con un sistema, con una referencia. Es decir, para poder medir lo que vamos a hacer es comparar con una medida que hemos tomado previamente de una magnitud a la cual le hemos asignado el valor de unidad. Y vamos a comparar lo que estamos midiendo con esta referencia que estamos tomando a la que le hemos asignado el valor unidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se establece por unidad o qué es lo que definimos que es la unidad? Pues algo en lo que todos nos hemos puesto de acuerdo. Por eso pone aquí que la unidad se establece por convenio. Ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, lo que queremos medir es la longitud de la pizarra que tenemos en la imagen. Pues ¿qué vamos a hacer? Cogemos nuestra referencia, un metro, y vamos haciendo una marca, ¿de acuerdo? Y otra marca, ya tenemos que la pizarra es más de 2 veces la medida que hemos tomado como referencia. ¿Cuánto más? Pues aproximadamente la mitad, ¿de acuerdo? Es decir, la pizarra que estamos viendo es 2,5 veces el valor de la referencia que estamos tomando. Y eso es lo que vamos a analizar ahora, que es toda esta información. Es decir, cuando yo digo que la longitud de la pizarra es 2,5 veces más grande que el metro, que es la referencia que estamos tomando, la magnitud, que es la propiedad que estamos midiendo, de acuerdo, es la longitud, el valor que estamos midiendo es 2,5 veces la referencia, de acuerdo, es decir, la cantidad, el valor que estamos midiendo, y la unidad con la que estamos comparando el valor de nuestra medida. Algún ejemplo más veremos a continuación de magnitudes, cantidades y unidades. Por ejemplo, cuando hablamos de... hemos medido una superficie en la cual tenemos 135 metros cuadrados. Bueno, eso evidentemente la unidad del metro cuadrado es una medida de superficie, la cantidad o valor numérico es 135 y la unidad es el metro cuadrado. Cuando hablamos de temperatura, 48 grados centígrados, evidentemente es la magnitud, la temperatura, la cantidad o valor numérico es 48 y la unidad es el grado centígrado o grado Celsius. Para una unidad de volumen, como podemos ver, centímetros cúbicos, como vemos aquí, por tanto el valor numérico, la cantidad serían 125 y la unidad es el centímetro cúbico. Y en un último caso, cuando hablamos de una masa, un ejemplo, pesamos un determinado objeto que tiene una masa de 148 gramos, pues aquí el valor numérico cantidad sería 148 y la unidad sería el gramo.
las magnitudes y unidades básicas del sistema internacional, por ejemplo, magnitud para medir la longitud. Utilizaremos como referencia el metro y lo simbolizaremos con la letra M. Para la masa, el kilogramo, que ya todo el mundo conoce, que se representa con el símbolo kg. El tiempo, la unidad será el segundo y lo representaremos con la letra S minúscula. La intensidad de corriente eléctrica ya no es una magnitud que a lo mejor un alumno de segundo o tercero de la ESO esté tan familiarizado con ella, y la unidad es el amperio y se representa con la A mayúscula. La temperatura la mediremos dentro de un ámbito científico, la mediremos en Kelvin y la representaremos con la letra K mayúscula. La unidad de cantidad de sustancia es el mol y su símbolo lo representaremos así o abreviado con una letra N. La intensidad luminosa la medimos en candelas, que es una unidad que quizás sea de todas estas la que puede resultar más desconocida para el alumnado y la representaremos de forma abreviada como CD. Algunas magnitudes derivadas, es decir, a partir de las magnitudes fundamentales que acabamos de ver, podemos combinar varias de ellas, dos o más, para formar lo que conocemos como magnitudes derivadas. El primer ejemplo típico es la velocidad, que es el resultado de combinar la medida del espacio en relación al tiempo. El símbolo de la unidad es metros partido segundo. La unidad de superficie es el resultado de combinar dos medidas de longitud. Por tanto, el producto de metro por metro tenemos metro cuadrado. Para el volumen hacemos lo mismo que con la superficie, pero en una tercera dimensión. Por tanto, tenemos los metros cúbicos. Y para la densidad combinamos una medida de masa y una medida de volumen. Por tanto, es el cociente entre la masa expresada en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Y solamente añadir que magnitudes fundamentales o básicas tenemos la tabla en la página anterior que hemos visto y son estas 7, mientras que magnitudes derivadas podemos tener una gran cantidad de combinaciones posibles de magnitudes básicas. Por tanto, el número de magnitudes derivadas que se pueden generar es muy numeroso.